esto yo creo que lamentablemente muchas veces creo que ¿dónde comienza este problema? Este problema comienza fundamentalmente en los formadores de precios, que los formadores de precios son entre 10 y 15 empresas en el país. Para que eso pueda tener un éxito, esta medida, tendrían que ir a controlar de cómo sale de de las fábricas, ¿no es cierto?, que son los formadores de precio, y esto evidentemente llegarían a la segunda línea, que serían los supermercados mayoristas, ¿no es cierto? Y del supermercado mayorista llegarían evidentemente a los minoristas, que son la mayor cantidad de empresas radicadas prácticamente en todo el país y sobre todo en las economías regionales. Fíjese de que estas pymes que nosotros estamos diciendo coinciden aproximadamente, por datos estadísticos, ¿no es cierto?, el 98% de los productos alimenticios. O sea, de que si a esto se le toma, es decir, la cantidad de obreros evidentemente supera ampliamente a cualquiera de las empresas que son formadoras de precios. Entonces, lamentablemente, es muy difícil cumplirlo si desde donde se inicia el proceso, ¿no es cierto?, de, evidentemente, de llevar adelante la transformación de la materia prima a un producto terminado, tiene que pasar prácticamente esa etapa, luego pasa a los mayoristas, que acá muchas veces también los mayoristas son ellos mismos, y o sea, de que ellos mismos, la propia empresa formadora de precios, tienen, ¿no es cierto?, sus supermercados para venta hacia los minoristas, salvo evidentemente excepciones donde existen pero Sanín, supermercados que no son de la cadena formadora de precios, ¿no? Sí. Le quería preguntar, pero las inspecciones que están haciendo los responsables del área de defensa del consumidor en Formosa, es el supermercado, es el almacén que compra a un precio, y ayer hubo algunas inspecciones y tengo entendido que muchos propietarios de los comercios le dijeron, pero mire, yo estoy comprando a 50 y ustedes me dicen que este producto lo tengo que vender a 40. ¿Cómo hace ahí ese comerciante formoseño para encuadrarse dentro de los precios congelados? Bueno, la información que nosotros estamos teniendo, hasta ahora no hemos hablado, la Federación Económica no tuvo, todavía se ha pedido una entrevista con Defensa al Consumidor, y evidentemente yo creo que en el transcurso del día lo vamos a tener, pero la información que nos está llegando es de que evidentemente aquellos que no puedan cumplir y que lógicamente son visitados por Defensa al Consumidor, lógicamente le va a elaborar un acto si no puede cumplir. Y lo que sí tendría que justificar, ir a Defensa al Consumidor y justificar, ¿no es cierto?, por qué lo está vendiendo ese producto a ese precio. Entonces, evidentemente, uno, ¿qué es lo que hace? Es decir, si uno está comprando, como usted bien lo ha manifestado, un producto a 40 pesos y el costo del producto es 50 pesos, ¿no es cierto? Bueno, es evidente de que, es decir, alguien está vendiendo mal. ¿Dónde se abastece la pyme formoseña? O sea, se abastece de los mercados mayoristas. Normalmente los mercados mayoristas, que son los que tienen la línea, que vienen directamente, ¿no es cierto?, desde
por los formadores de precios, que son más o menos entre 10 a 15 empresas, tienen su propia distribución. Normalmente la mayoría están en Resistencia, en Chaco, ¿no es cierto? Entonces, uno, ¿qué es lo que hace? Va y compra de ahí, todos hacemos los mismos. Claro, pero la inspección no se hace en el Chaco, se hace en el almacén de acá de Formosa, o el supermercado de Formosa. Bueno, ese es el inconveniente que estamos teniendo, y al cual nosotros hemos elevado una nota, hemos salido en medios periodísticos, hemos estado saliendo ahora con usted, y justamente ese es uno de los graves problemas que existe. ¿Y qué puede pasar, digamos, si un comerciante no puede vender porque compró más caro de lo que le dicen que tiene que vender? ¿Qué va a pasar con ese comerciante cuando caigan los inspectores de la provincia? Y bueno, por eso le digo, le van a elaborar un acta, esa acta tiene que ir a Defensa del Consumidor y demostrar de que el producto lo compró en tantos pesos con la factura correspondiente, y en base a eso, evidentemente, el Defensa del Consumidor va a observar, ¿no es cierto?, de que ese producto lo compró a ese precio y no puede vender más barato de lo que él compró, porque directamente el pequeño y mediano empresario o se va a fundir directamente o va a dejar de comprar esos productos, porque lamentablemente si no hay una verdadera algún verdadero acuerdo entre el Defensa del Consumidor y el comerciante, sabemos de que la ganancia que obtiene hoy la parte de alimentos es prácticamente mínima, no oscila más allá de un 3 a un 4%. Esta es la realidad. ¿Por qué? Porque son mercaderías que evidentemente de alta rotación, y entonces es la única forma de poder vender. Sanín, entonces, sí. Apelo a su experiencia, tiene años en la actividad comercial, sí. Y esta medida de congelamiento de precios la hemos vivido muchas veces en la Argentina, lamentablemente, y en la mayoría de las oportunidades no funcionó, ¿sí? Sí. Al contrario, se produjo el efecto totalmente opuesto, que fue sobreprecios, mercado negro o falta de productos. ¿No cree usted que con esta oportunidad va a pasar algo parecido a eso? Mire, mercado negro hoy es no creo que el mercado negro como antes existía, ¿cierto? Bueno, no mercado negro, pero el aceite en vez de estar en góndola está abajo del mostrador del almacenero. Sí, yo creo que si vamos al almacenero común, yo no sé si van a recibir la visita o no la visita, la verdad que no sé cómo se van a ir manejando, por eso nosotros tenemos que tener un diálogo perfecto con Defensa del Consumidor. Ahora, ¿qué es lo que pasa realmente? Es decir, aquella gente que ha comprado productos y tenemos que retrotraerlo al día 1 de octubre, y prácticamente si lo quiere vender va a tener que trabajar a pérdida, o de lo contrario no venderlo, es decir, si está en el mostrador va a tener que vender, porque si aplican la ley que realmente existe, es decir, es una obligación vender ese producto al precio retroactivo al 1 de octubre. ¿Y alguien puede en la Argentina trabajar a pérdida? Y no, directamente imposible. Por eso digo. Directamente imposible. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que... ¿Dónde viene el tema? Es directamente... no somos nosotros solamente la Federación Económica, las entidades a nivel nacional, la CAC, CAME, y otras entidades que son representativas de las pequeñas y medianas empresas, que son justamente y representan evidentemente
a aquellas que no forman, no son formadores de precio. Es decir, lo que tienen que es atacar es donde, es decir, son 3 líneas consecutivas. La primera línea es al fabricante. Si el fabricante viene a retrotraer los precios al 1 de octubre, pero bienvenido sea. Es decir, si nosotros lo que queremos hacer es que no haya aumento, ¿dónde está el fabricante? Si no está donde no hay aumento donde está el fabricante, ojalá que pudiera seguir por los siglos así, nosotros no tendríamos ningún tipo de inconveniente. Las inspecciones serían perfectas, no habría ningún problema. O sea, de que yo no sé por qué se da tanta vuelta, sino que hay que actuar directamente en las grandes empresas, en las grandes corporaciones, donde se produce el alimento, y nada más. Y vamos a estar todos contentos, felices, y todo el mundo va a vender. Es decir, el consumidor va a comprar barato, no va a haber faltante de stock, porque si no... ¿Y por qué no se meten con los grandes y sí se meten con el pequeño supermercadista? Y lamentablemente eso no lo sé. Eso es un tema de decisión política que tiene que adoptar. Es más fácil sentarse con esos 15... El gobierno nacional, ¿no es cierto? Y el tema fundamental que yo digo, ¿no es cierto?, es decir, de que acá tendríamos que ver efectivamente qué es lo... tendrían que actuar sobre los artículos de primera necesidad y no sobre la cantidad de artículos, que son cerca de 1.600 artículos. Me parece que hay una equivocación ahí, porque es decir, bebidas alcohólicas y todas esas cosas, no sé para qué, la verdad que no se justifica, porque en definitiva, si uno quiere... No son de primera necesidad, digamos, sí, claro, champán, whisky, coñac... Claro, si uno son las de primera necesidad, estoy perfectamente de acuerdo, en una situación donde todos tenemos que aportar al país, en una situación difícil, donde realmente tenemos que llegar con precios baratos para que realmente se pueda alimentar a la gente de acuerdo al ingreso que tienen los consumidores. Yo creo que es importante, evidentemente, trabajar en los formadores de precios, no en la última línea, porque ahí es el problema es de dónde compramos. Por eso yo creo que es importante que tengamos las facturas de compra, y entonces, lógicamente, en base a lo que llega a suceder, y decir, mire señor, lo compré a este precio, ¿qué quiere que haga? Es imposible trabajar menos que eso, si no, no se puede comprar. ¿Y qué puede pasar ahí con ese comerciante que demuestre, mire, yo compro a 40, me piden que venda a 30, no puedo trabajar a pérdida? ¿Le pueden poner una multa a ese comerciante de Formosa? Yo creo que no, imposible poner una multa, porque imagínense, no pueden, no puede vender más barato de lo que él compró. Es decir, sí, es una ecuación básica del comercio. Y lógico, usted no puede estar vendiendo menos del precio que uno. Pero aparte de esto, Diego, tenemos que ser bien claritos, es decir, ataquemos a quién, ataquemos realmente a donde está el problema. ¿Y dónde está el problema? Está el problema en las grandes corporaciones. Es decir, ahí hay que atacar el problema. Y si ahí está la solución que ellos pueden, y la tranquilidad que pueden dar al país, nosotros estaríamos tranquilamente vendiendo sin ningún tipo de inconveniente. Pero el problema es de que uno va a los grandes, a estas grandes corporaciones que tienen además su supermercado, y no venden a precios que es imposible llegar a cumplir. Hay una bebida muy conocida, que no quiero dar el nombre, y que directamente creo que si no bajan los precios no se va a poder tampoco que son una gaseosa, y no se van a no van a poder vender, porque directamente
los precios que ellos han decidido, es imposible venderlo porque directamente uno no puede comprar ese tipo de gaseosa, ¿no? Bien. Sarín, gracias por atendernos. Hoy se van a reunir con la gente de la Defensoría del Consumidor, entonces, la Federación Económica. Sí, yo creo que hoy vamos a estar reunidos con ellos y bueno, y sobre eso vamos a ir charlando y viendo las opciones que podemos hacer y que bueno, que el empresario PYME, porque el empresario PYME tiene el 70% de la mano de obra y sobre todo en la parte de alimenticia, yo creo de que es importante y estamos realmente muy preocupados porque si no vendemos no podemos pagar ni la energía eléctrica, no podemos pagar ni los sueldos, no podemos decir los impuestos, etcétera. Bueno, es decir, es un tema complejo donde tenemos que tratar de que haya un diálogo permanente entre todos los sectores, el sector privado, el sector público, que es el que tiene que hacer cumplir lo que manifiestan a nivel nacional, y bueno, sobre eso tenemos que trabajar. Siempre el diálogo de la Federación Económica estuvo presente con el sector de la Defensoría del Consumidor, fundamentalmente.